¿Alguna vez alguien te hirió tan profundamente que sentiste que jamás podrías perdonar ni sanar? Ese momento en que una traición, una ofensa o una injusticia rompe tu paz interior y te deja con una mezcla de rabia, tristeza y resentimiento. Todos hemos pasado por eso, y aunque el dolor es real, existe una manera distinta de enfrentarlo. Una manera que no solo protege tu mente y tu corazón, sino que además te convierte en alguien más fuerte, más sabio y más dueño de sí mismo. Hoy quiero mostrarte cómo el estoicismo, una de las filosofías más poderosas de la historia, puede enseñarte a tratar a quienes te han herido sin que ese dolor destruya tu vida. No se trata de olvidar ni de hacer como si nada hubiera pasado. Se trata de aprender a responder con sabiduría, con dominio propio y con una fuerza interior que nadie puede arrebatarte. Antes de continuar, quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios una sola palabra que defina lo que buscas después de haber sido herido. Una palabra que represente lo que quieres construir dentro de ti. Puede ser fuerza, paz, resiliencia o la que nazca en tu corazón. Esa palabra será como un compromiso contigo mismo y al mismo tiempo ayudará a que más personas conecten con este mensaje. El estoicismo no es teoría complicada ni frases bonitas para leer y olvidar. Es una práctica que puede cambiar cómo vives cada día. Nos enseña que no tenemos control sobre lo que otros hacen, pero sí tenemos control sobre cómo reaccionamos. Y en ese control está la verdadera libertad. Imagina que alguien te traiciona. Tu primera reacción puede ser gritar, vengarte o hundirte en el resentimiento. Pero el estoico hace algo diferente. Respira, analiza, entiende que no puede controlar la acción del otro y decide no entregarle el poder de arruinar su paz interior. Esa es la clave, no darle el control de tu mente a quien te lastimó. Hoy vamos a recorrer 8 lecciones de estoicismo que te mostrarán cómo transformar el dolor en sabiduría, cómo responder con dignidad y cómo convertirte en alguien que, aunque sea herido, nunca pierde su grandeza. No son consejos superficiales. Son principios probados durante siglos, usados por emperadores, soldados, filósofos y personas comunes que enfrentaron guerras, pérdidas y traiciones mucho peores que las nuestras. Y lo más importante, no necesitas ser filósofo ni leer libros difíciles para aplicar esto. Solo necesitas escuchar, reflexionar y atreverte a poner en práctica lo que vas a descubrir aquí. La primera lección que aprenderemos es esta. Acepta lo que no puedes controlar y enfócate en lo que sí depende de ti. Parece simple, pero en la práctica es profundamente transformador. Muchas veces sufrimos más por lo que imaginamos o por lo que repetimos en nuestra mente que por el hecho en sí. Cuando alguien nos hiere, lo que hace más daño no siempre es el acto, sino la historia que nos contamos después. No lo merecía, no voy a poder seguir, esto me destruyó. El estoicismo nos enseña a detener esa espiral. Nos dice, lo que ocurrió, ya ocurrió. No puedes borrarlo, pero sí puedes decidir qué significado le das y qué haces a partir de ahora. Esa decisión es tuya y en ella se juega tu libertad. En lugar de repetir una y otra vez la herida, el estoico se pregunta, ¿qué está bajo mi control? Mi reacción, mi actitud, mi capacidad de aprender de esta experiencia. Tal vez no puedo evitar que alguien me ofenda, pero sí puedo evitar que esa ofensa se convierta en una cárcel mental. Aceptar no significa justificar ni aprobar lo que sucedió. Significa reconocer la realidad tal como es, para dejar de pelear con fantasmas y empezar a construir desde la verdad. Cuando aceptas, recuperas tu energía y la diriges hacia lo que realmente importa, tu crecimiento interior. Y así comienza el camino, no luchando contra lo inevitable, sino aprendiendo a gobernarte a ti mismo. Esa es la primera victoria de quien ha sido herido. No entregar su mente al dolor, sino usar ese dolor como maestro.
La primera lección nos enseñó a aceptar lo que no podemos controlar y a enfocar nuestra energía en lo que sí depende de nosotros. Ahora avancemos hacia la segunda lección, que es igual de poderosa. No respondas con la misma herida que recibiste. Cuando alguien nos lastima, la reacción más común es devolver el golpe. Queremos que la otra persona sienta el mismo dolor, que pague por lo que hizo. Pero si actuamos de esa manera, ¿qué logramos? Solo perpetuar un ciclo de resentimiento donde todos terminan perdiendo. El estoicismo nos recuerda que responder con la misma moneda nos hace esclavos de las acciones ajenas. Piensa en esto. Si alguien te hiere con palabras, ¿qué sentido tiene rebajarte a su mismo nivel? Si alguien te traiciona, ¿qué ganas con convertirte en traidor también? Cuando reaccionamos de manera automática y con rabia, no somos libres. Somos controlados por quien nos lastimó. Le entregamos el mando de nuestra vida y dejamos que nos convierta en lo que nunca quisimos ser. Marco Aurelio, uno de los emperadores más influyentes que practicó el estoicismo, escribió que la mejor venganza es no parecerse en nada al que te hizo daño. Y tiene razón, porque si alguien actúa con odio y tú respondes con odio, ¿dónde queda tu diferencia? La verdadera grandeza está en mantener tu carácter intacto, en no dejar que otro te arrastre hacia la oscuridad. No responder con la misma herida no significa que permitas abusos. No se trata de ser ingenuo ni de quedarte callado frente a la injusticia. Significa elegir conscientemente cómo actuar. Puedes poner límites firmes, puedes alejarte de alguien que no te valora, puedes levantar la voz con dignidad, pero no necesitas manchar tu esencia con odio ni venganza. Imagina un fuego. Cada palabra llena de rencor es como gasolina, cada acción vengativa es como arrojar más leña. Si decides responder igual, ese fuego crece y te consume, pero si eliges no alimentar el incendio, poco a poco se apaga. Esa es la sabiduría estoica, apagar el fuego dentro de ti antes de que queme todo lo que amas. Piénsalo, ¿qué es más poderoso? ¿Un corazón que se deja arrastrar por el rencor o un corazón que, aún herido, conserva su fuerza y su calma? La segunda opción es la que transforma vidas, porque no se trata de demostrar que eres más fuerte físicamente, sino demostrar que nadie puede robar tu paz interior. El estoicismo nos enseña que nuestra reacción siempre es nuestra elección. Tal vez no controlas las palabras que alguien lanzó contra ti, pero sí controlas si esas palabras se convierten en cadenas o simplemente en ruido que no toca tu interior. Tal vez no controlas que alguien te fallara, pero sí controlas si eso te convierte en alguien amargado o en alguien más consciente de a quién dar su confianza. Cada vez que decides no responder con la misma herida, demuestras que tu valor no depende de lo que otros hagan, sino de lo que tú eliges hacer. Esa es la grandeza que los estoicos cultivaban, el dominio propio. El verdadero poder no está en destruir al otro, sino en no permitir que el otro te destruya a ti. Recuerda esto, perdonar no siempre es reconciliarse, ni mucho menos olvidar. Perdonar, en el sentido estoico, significa liberarte a ti mismo de la carga de querer devolver el daño. Es elegir no cargar con la amargura, porque esa amargura pesa más que cualquier traición. Así que la segunda lección es clara: no respondas con la misma herida, porque al hacerlo te conviertes en prisionero de la ofensa, pero cuando eliges otro camino, recuperas tu libertad. Ya aprendimos que aceptar lo que no podemos controlar nos da libertad y que no responder con la misma herida nos da grandeza. Ahora llegamos a la tercera lección. Usa el dolor como maestro. El estoicismo sostiene que cada dificultad es una oportunidad para fortalecernos. Cuando alguien nos hiere, sentimos que la vida nos quitó algo: confianza, tranquilidad o incluso dignidad.
Pero si aprendemos a observar ese dolor con sabiduría, descubrimos que no todo es pérdida. También hay una enseñanza oculta que puede convertirse en una de nuestras mayores fuerzas. Pregúntate, ¿qué aprendí de esta herida? Tal vez descubriste quién merece estar a tu lado y quién no. Tal vez comprendiste que confiar ciegamente en cualquiera puede ser un error. O quizá entendiste que eres mucho más fuerte de lo que creías, porque aunque te rompieron, sigues de pie. Los estoicos veían cada golpe de la vida como entrenamiento. Epicteto, uno de los más reconocidos filósofos estoicos, fue esclavo durante una parte de su vida. Pudo haberse convertido en un hombre amargado, resentido con todos. Sin embargo, eligió ver en esa experiencia un campo de práctica para su espíritu. Su conclusión fue simple pero poderosa. Nadie puede controlar tu mente si tú no se lo permites. Cuando alguien te hiere, tienes dos opciones: hundirte en la queja o transformar la herida en una lección que te haga crecer. El dolor, cuando lo enfrentas con la mentalidad correcta, se convierte en maestro. Y un maestro severo, pero sabio, siempre deja huellas profundas que nos cambian para siempre. Piensa en los grandes aprendizajes de tu vida. ¿Cuántos de ellos nacieron de momentos fáciles y cómodos? Muy pocos. La mayoría de las veces, los aprendizajes que nos marcan surgen de experiencias duras, de momentos en que sentimos que no podíamos más. Esa es la paradoja del dolor. Aunque no lo elegimos, suele darnos las lecciones más valiosas. El estoicismo no busca que ignores tu herida, ni que la disfraces con optimismo superficial. Reconoce que el dolor duele, pero al mismo tiempo te dice: ese dolor es materia prima para tu fortaleza. Así como el fuego consume todo lo que cae en él y lo transforma en energía, así también tu mente puede transformar cada golpe en sabiduría. Aquí hay una práctica estoica que puedes aplicar. La próxima vez que recuerdes una herida, en lugar de repetir solo la tristeza, escribe en una hoja de papel al menos 3 lecciones que esa experiencia dejó en tu vida. Tal vez aprendiste a poner límites, tal vez aprendiste a cuidarte mejor, tal vez aprendiste a valorar a quienes sí te respetan. Si logras ver la enseñanza detrás del dolor, la herida deja de ser solo herida y se convierte en maestro. Esto también te libera de la sensación de injusticia, porque aunque no podemos evitar que alguien nos dañe, siempre podemos asegurarnos de que ese daño no sea en vano. Cada vez que conviertes una traición en una lección, el poder cambia de manos. Ya no lo tiene quien te lastimó, lo tienes tú. El dolor puede doblarte, pero también puede formarte. Esa es tu decisión. Los estoicos dirían: no preguntes por qué me pasó esto, pregunta, ¿cómo puedo aprovecharlo para crecer? Esa pregunta cambia todo. Así que grábalo en tu mente. Cada herida que sufriste puede convertirse en un maestro. El dolor no es tu enemigo si sabes usarlo como entrenamiento para tu fortaleza interior. Ya vimos que aceptar lo inevitable nos da libertad, que no responder con la misma herida nos da grandeza y que usar el dolor como maestro nos da crecimiento. Ahora llegamos a la 4ª lección estoica. Practica la compasión racional. Cuando alguien nos hiere, lo último que queremos sentir es compasión. Pensamos que la compasión es sinónimo de debilidad, de justificar al otro o de permitir que nos falten al respeto. Pero los estoicos entendían la compasión de otra manera. No como sentimentalismo ciego, sino como la capacidad de comprender que quien daña a otros muchas veces lo hace desde la ignorancia, el miedo o su propia miseria interior. Marco Aurelio escribió que las personas que actúan mal lo hacen porque no saben actuar mejor. Es como si estuvieran enfermas del alma. Y del mismo modo que no odiamos a alguien por tener fiebre, no tiene sentido cargar con odio hacia alguien cuya mente o corazón están perturbados.
Esto no significa aprobar lo que hicieron, sino entender que sus actos reflejan lo que son ellos, no lo que eres tú. Aquí está la clave. Cuando entiendes que la herida que recibiste no habla de tu valor, sino de las limitaciones del otro, recuperas tu dignidad. La ofensa deja de ser un espejo de tu supuesta debilidad y se convierte en un reflejo de la ceguera de quien te hirió. Esa comprensión no borra el dolor, pero evita que te intoxiques con resentimiento. La compasión racional también te ayuda a no cargar con el veneno del odio. El odio es como un fuego lento que consume primero al que lo siente. Cada día que odias, pierdes paz interior. El estoicismo nos invita a elegir otra respuesta: comprender, aprender y en muchos casos simplemente apartarnos. Porque la compasión no significa quedarte al lado de quien te destruye. Significa soltar el peso de querer castigarlo, reconocer que cada quien se enfrenta a sus propias batallas internas y decidir no convertirte en juez ni verdugo. Al hacerlo, recuperas tu ligereza interior. Piénsalo de esta manera: si alguien te hiere, puede ser por maldad, sí, pero muchas veces también es por ignorancia, por egoísmo, por falta de control de sí mismo. Y al igual que tú estás aprendiendo a dominar tus emociones, esa persona aún no lo ha hecho. Eso no lo excusa, pero sí explica por qué no vale la pena hundirte en la misma miseria. La compasión racional también significa entender que todos en algún momento hemos lastimado a otros, aunque no haya sido con intención. Todos cargamos con errores y actos de los que no estamos orgullosos. Y así como deseamos ser comprendidos, también podemos elegir comprender, aunque sea a distancia. Ahora bien, no confundas compasión con reconciliación forzada. Puedes tener compasión y al mismo tiempo mantener distancia. Puedes comprender sin justificar. Puedes soltar el odio sin volver a abrir la puerta a quien no sabe cuidarla. Esa es la verdadera fuerza: tratar a quien te hirió con una visión clara, sin rencor, sin deseo de venganza y sin permitirle repetir el daño. El estoico sabe que cargar odio es entregarle el control a quien lo hirió. En cambio, soltar el odio y practicar la compasión racional es recuperar la libertad interior. Porque cuando entiendes que la herida habla más del otro que de ti, dejas de ser prisionero del resentimiento. Así que recuerda, la cuarta lección es cultivar la compasión racional, no para justificar, sino para liberarte, no para olvidar, sino para vivir ligero. Porque al final, la grandeza no está en aplastar a quien te hirió, sino en demostrar que nada puede arrebatarte la paz que llevas dentro. Hasta ahora hemos aprendido a aceptar lo inevitable, a no responder con la misma herida, a usar el dolor como maestro y a practicar la compasión racional. Ahora avanzamos hacia la quinta lección estoica. Protege tu paz con límites firmes. El estoicismo no es una filosofía de pasividad, no significa aguantar todo ni permitir que cualquiera tenga acceso ilimitado a nuestra vida. Al contrario, nos enseña a proteger lo más valioso que tenemos: nuestra mente, nuestro carácter y nuestra paz interior. Y para hacerlo necesitamos establecer límites. Cuando alguien te hiere, una parte de ti quiere cerrar todas las puertas para siempre, levantar murallas y no confiar nunca más. La otra parte quiere seguir allí, aunque duela, porque teme perder la relación o la comodidad. El camino estoico no está en ninguno de los extremos. Está en el equilibrio, poner límites claros, firmes y justos que te permitan cuidar de ti sin caer en la venganza ni en la sumisión. Un límite sano puede significar distancia. Puede significar dejar de dar tu confianza a quien no la supo valorar. Puede significar decidir qué conversaciones no vas a tener, qué faltas no vas a tolerar y qué entornos ya no merecen tu energía, porque tu energía no es infinita y gastarla en quien no sabe apreciarla
es desperdiciar lo más valioso que tienes. Los estoicos tenían una idea muy clara. Tu mente es como una fortaleza. Si dejas entrar a cualquiera, esa fortaleza será saqueada. Pero si vigilas bien quién cruza la puerta, conservarás tu fuerza intacta. Esa vigilancia son los límites. Ahora bien, es importante que los límites se establezcan desde la serenidad, no desde el odio. Un límite lleno de rabia es una reacción impulsiva. Un límite construido desde la claridad es una decisión sabia. El primero busca herir, el segundo busca proteger. Mucha gente confunde límites con egoísmo, pero no es egoísta cuidar lo que protege tu paz. Al contrario, es un acto de amor propio y también de responsabilidad hacia los demás. Porque si no pones límites, terminarás desgastado, resentido y lleno de emociones que tarde o temprano estallarán. Los límites son una forma de respeto hacia ti mismo y hacia tu dignidad. Permiten que no seas manipulado, que no seas utilizado y que no repitas una y otra vez el mismo ciclo de heridas. Recuerda que el estoico no se deja arrastrar por las acciones de otros, pero tampoco se expone de manera ingenua. Imagina que tu mente es como un jardín. Cada límite que pones es una cerca que protege ese jardín, no para encerrarte, sino para impedir que quien no sabe cuidar lo que tienes, destruya lo que tanto esfuerzo te costó sembrar. Tú decides quién puede entrar y quién no, porque no todos saben valorar la belleza de lo que construyes. Proteger tu paz no significa alejarte de todo el mundo, sino elegir con sabiduría. Algunos merecen tu compañía, otros solo tu distancia. Y esa decisión es tuya. Nadie más debe tomarla. El estoicismo nos recuerda que no somos responsables de cambiar a los demás, pero sí somos responsables de no permitir que nos destruyan. Cada vez que eliges un límite sano, estás diciéndole al mundo: yo valgo, yo merezco respeto, y no voy a entregar mi paz a quien no sabe cuidarla. Por eso, la quinta lección es clara: protege tu paz con límites firmes, porque el verdadero dominio propio no solo está en controlar lo que sientes, sino también en decidir a quién le permites acceso a tu vida. Hemos recorrido ya varias enseñanzas: aceptar lo inevitable, no responder con la misma herida, usar el dolor como maestro, practicar la compasión racional y proteger nuestra paz con límites firmes. Ahora pasamos a la sexta lección estoica. Elige la virtud sobre el resentimiento. El estoicismo enseñaba que el verdadero propósito de la vida no es acumular riquezas, poder o reconocimiento, sino vivir de acuerdo con la virtud. ¿Qué significa esto? Significa elegir la honestidad, la justicia, la templanza y la valentía, incluso cuando el mundo parece empujarnos hacia el odio, la venganza y la amargura. Cuando alguien te hiere, el resentimiento se presenta como una reacción natural. Es como una sombra que se adhiere a tu mente, recordándote una y otra vez lo que pasó. Y aunque el resentimiento parece darte poder, en realidad te encadena, te mantiene atado al pasado y a la persona que te dañó. Los estoicos advertían que el resentimiento es un desperdicio de energía, porque mientras tú revives la herida una y otra vez, la otra persona puede estar viviendo su vida sin pensar en lo que hizo. Entonces, ¿quién queda atrapado? Tú. ¿Quién pierde paz? Tú. Por eso, la alternativa estoica es elegir la virtud. La virtud no depende de lo que hicieron contigo, sino de lo que tú eliges hacer ahora. Puedes elegir la honestidad en lugar de la manipulación. Puedes elegir la justicia en lugar de la venganza. Puedes elegir la templanza en lugar del descontrol emocional. Y puedes elegir la valentía de soltar en lugar del miedo de aferrarte al resentimiento. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Cada piedra es un rencor, un recuerdo amargo, una traición que no has soltado. Con el tiempo, esa mochila pesa tanto que apenas puedes avanzar. La elección de la virtud
es decidir dejar esas piedras en el camino, no porque lo que pasó no importe, sino porque tu futuro importa más. Marco Aurelio escribió: la mejor manera de vengarse es no parecerse en nada a quien te hirió. Y esa frase resume esta lección: la virtud es la verdadera venganza, porque cuando eliges la virtud demuestras que no pudieron quebrarte, que sigues siendo dueño de tu carácter y que tu vida no será definida por las heridas que recibiste, sino por las decisiones que tomas. Elegir la virtud también significa preguntarte constantemente: ¿qué tipo de persona quiero ser después de esta experiencia? ¿Quiero convertirme en alguien lleno de resentimiento? ¿O quiero ser alguien que aprendió a transformar el dolor en fuerza y claridad? Esa pregunta es poderosa porque te recuerda que la herida no decide tu destino. Tú lo decides. El resentimiento te ata a quien te dañó, la virtud te libera. El resentimiento te roba energía, la virtud te la devuelve. El resentimiento oscurece tu mente, la virtud la ilumina. Así que recuerda, cada vez que sientas la tentación de quedarte atrapado en el resentimiento, elige la virtud, porque al final, el carácter es lo único que nadie puede arrebatarte. Y cuando eliges ser virtuoso, no solo sanas la herida, también inspiras a otros que atraviesan su propio dolor. La sexta lección del estoicismo nos recuerda que lo más valioso no es lo que ocurre fuera, sino lo que cultivamos dentro. Y la virtud es el terreno más fértil donde puede crecer una vida plena, incluso después de haber sido herido. Nos acercamos al final de este camino. Hemos aprendido a aceptar lo inevitable, a no responder con la misma herida, a usar el dolor como maestro, a practicar la compasión racional, a proteger la paz con límites firmes y a elegir la virtud sobre el resentimiento. Ahora llegamos a la séptima lección estoica: vive en el presente, no en la herida del pasado. Una de las causas más grandes de sufrimiento es quedarnos atrapados en lo que ya pasó. Repetimos mentalmente la traición, recordamos una y otra vez las palabras que nos hirieron. Revivimos escenas que solo aumentan el dolor. Y lo hacemos como si al repetirlas fuéramos a cambiar algo. Pero la verdad es que el pasado no se puede modificar, solo se puede interpretar. El estoicismo nos enseña que la vida ocurre en este instante, ni ayer ni mañana, sino ahora. Y si en este momento sigues atado a la herida del pasado, entonces no estás viviendo, solo estás reviviendo. Cuando alguien te hiere, la memoria puede convertirse en una cárcel, y cada vez que vuelves a abrir esa puerta, entras otra vez en el mismo dolor. Pero lo cierto es que el hecho ocurrió una sola vez. Lo demás son repeticiones que tú mismo estás alimentando. Marco Aurelio lo expresaba de manera clara: no dejes que tu mente se distraiga con lo que ya pasó o con lo que podría pasar. Enfócate en lo que puedes hacer aquí y ahora. Esa es la esencia de esta lección: dejar de cargar con lo que ya no existe y recuperar la fuerza de vivir plenamente en el presente. Practicarlo no es sencillo, porque la mente insiste en regresar a la herida. Pero aquí entra la disciplina estoica. Cada vez que tu mente se desvíe hacia el pasado, recuérdale suavemente que el único lugar donde tienes poder es en este instante. Pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy para estar en paz? ¿Qué puedo elegir ahora que me acerque a la vida que quiero? Vivir en el presente también significa no proyectar la herida hacia el futuro. Muchas personas, después de ser lastimadas, se llenan de miedo y esperan que lo mismo vuelva a ocurrir. Y aunque nadie puede garantizarte que nunca más te harán daño, vivir con desconfianza permanente es como condenarte a sufrir antes de tiempo. El estoico se prepara para las dificultades, pero no las vive dos veces. Mira el presente como una oportunidad. Si alguien te hirió ayer, hoy puedes elegir no seguir dándole espacio en tu mente.
Hoy puedes crear momentos de calma, de conexión con personas que sí te valoran, de crecimiento personal. Cada día que decides soltar el pasado y vivir en el presente es un día en que recuperas tu libertad. El dolor pierde fuerza cuando dejas de alimentarlo con recuerdos. No significa que olvides lo que ocurrió, sino que eliges no revivirlo cada minuto. Lo guardas como una lección, no como una prisión. La séptima lección estoica es entonces vivir en el presente, porque si tu mente habita en la herida, nunca podrás sanar. Pero si eliges habitar en este instante, descubres que todavía hay belleza, que todavía hay paz y que tu vida es mucho más grande que lo que alguien te hizo. Hemos recorrido 7 lecciones profundas del estoicismo para tratar a quien nos hirió. Y ahora llegamos a la última, la que une todo lo aprendido y nos da el broche final. Elige tu grandeza interior por encima de cualquier herida. El estoicismo siempre insistió en una verdad sencilla pero poderosa. Nadie puede arrebatarte tu carácter. Te pueden quitar bienes, pueden traicionarte, pueden hablar mal de ti, incluso pueden dañarte físicamente. Pero lo único que permanece bajo tu completo control es quién decides ser frente a lo que sucede. La grandeza interior significa que eliges no definirse por la herida, sino por tu respuesta. Que tu identidad no sea la de víctima permanente, sino la de alguien que transformó la adversidad en fortaleza. Que tu historia no se recuerde por el dolor que sufriste, sino por la manera en que supiste sobreponerte a él. Los estoicos vivieron tiempos mucho más duros que los nuestros. Guerras, exilios, esclavitud, persecuciones. Y aún así, se mantuvieron firmes en su convicción de que la vida buena no depende de la suerte ni de lo que otros hagan, sino del cultivo del carácter y de la elección consciente de la virtud. Cuando alguien te hiere, tienes 2 caminos: quedarte atrapado en el dolor o usarlo como escalón hacia una vida más grande. La grandeza interior es elegir el segundo camino. Es levantarte, aun con cicatrices, y seguir caminando con dignidad. Esta última lección es una invitación a recordar que tú no eres lo que te hicieron, eres lo que decides ser a partir de eso. Tal vez alguien te falló, pero esa falla no define tu valor. Tal vez alguien te rechazó, pero ese rechazo no borra tu dignidad. Tal vez alguien habló contra ti, pero esas palabras no son la verdad sobre quién eres. La grandeza interior también significa vivir con propósito. No gastar tu vida en demostrarle a otros que se equivocaron, sino en demostrarte a ti mismo que tu destino está en tus manos. No convertir tu vida en una reacción al daño, sino en una creación consciente de algo más grande que ese daño. Piensa en esto: cada herida puede ser un muro o una escalera. Si eliges que sea muro, te quedas detenido. Si eliges que sea escalera, subes más alto. Esa elección, aunque parezca pequeña, define tu vida entera. La 8ª lección estoica es entonces elegir tu grandeza interior, porque al final no se trata de la herida, se trata de lo que haces con ella. No se trata de lo que te quitaron, se trata de lo que construyes después. No se trata de cuánto sufriste, se trata de cuánta sabiduría lograste destilar de ese sufrimiento. Ahora que has escuchado estas 8 lecciones, quiero que recuerdes lo más importante. No puedes controlar lo que otros hacen, pero siempre puedes controlar tu respuesta. Y en esa respuesta está tu libertad, tu paz y tu verdadera fuerza. Antes de cerrar, te invito a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios la palabra grandeza. Esa será tu declaración final, tu recordatorio de que, pase lo que pase, nadie puede quitarte la decisión de vivir con dignidad y fortaleza interior. Así, cuando alguien vuelva a herirte, no serás la misma persona que antes. Serás alguien que aprendió a transformar el dolor en sabiduría, alguien que eligió la virtud, alguien que protege su paz y alguien que, por encima de todo, nunca entrega su grandeza interior. Ese es el camino estoico, ese es el camino hacia la verdadera libertad.